Quiero leerte lo que dice Isaías 62 para comenzar. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Para dar un contexto, el capítulo 60 del libro de Isaías habla de la gloria de Israel en el reino mesiánico. En otras palabras, es algo que no ha sucedido, pero que nos dirigimos a su cumplimiento. Y basándonos en esta porción, en esta profecía que aún no se ha cumplido, la tierra y todas las naciones que se encuentran en ella se dirigen a unas tinieblas absolutas. En la Biblia, cuando habla de tinieblas, se refiere a una ignorancia espiritual. Por ejemplo, en el Salmo 82:5 dice: no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Cuando menciona la palabra tinieblas, quiere decir una persona que no tiene discernimiento, que no sabe distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, que pueden llamar dulce a lo amargo o pueden llamar que es luz lo que es tinieblas y viceversa. Es una persona que no tiene la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y malo. Eso la Biblia le llama tinieblas. Ahora bien, ya sabiendo lo que significa tinieblas, podemos tener una pregunta. ¿Acaso no es eso lo que estamos observando en el presente? Las tinieblas están cada día más cerca de los tuyos y de ti. Se pueden palpar con mucha facilidad y es sorprendente el nivel de depravación, de maldad y de oscuridad en el que el mundo se encuentra. Sin ir muy lejos, como ejemplo puedo contarte. Mi esposa y yo estuvimos 10 días en Margarita. La última vez que yo fui fue en el año 2013 y me quedé con el recuerdo de esos niños que eran sumamente ingenuos, trabajadores, locales, que amaban la pesca y que tenían un rostro sublime que pude retratarlos. Con ese concepto regreso a la isla y para mi sorpresa y la sorpresa de mi esposa, en varios lugares de Margarita pudimos encontrar niños depravados, pervertidos. Muchos de ellos se dedican a la prostitución infantil y hay un conflicto grande en Margarita en el cual ya abogados están haciéndole frente porque debido al turismo y a la necesidad, muchos niños están habitando esta situación tan oscura. Por ponerte un ejemplo, estuvimos en Playa El Yaque, conocimos a un hombre, un joven de 21 años con un bebé de 8 meses en sus manos, su hijo. Su novia tenía un ojo morado porque se cayó a golpes con otra mujer por él. Y yo le pregunto a este chico: ¿de qué trabajas? ¿De qué vives? En medio de que no me quería responder porque estaba apenado, etc. Hasta que me confiesa delante de mi esposa que es un gigolo, que se dedica a la prostitución. Y te lo dicen con aquella ligereza. Y si bien es cierto que en muchos lugares de la isla de Margarita no encontramos esto, para mi esposa y para mí fue impactante encontrarnos con una situación y condición moral triste, depravada y oscura. ¿Y por qué coloco esto como ejemplo? Porque no va a existir un lugar en el mundo donde tú puedas alejarte de la contaminación y las tinieblas, porque la contaminación y las tinieblas la produce el ser humano, está adentro de nosotros y cada día aumenta y cada día cubre más los espacios. Pregunta: ¿por qué Dios permite que las tinieblas cubran la tierra, como lo dice Isaías 62? En la Biblia encontramos un plan de redención y lo que se puede observar en el mundo es, o son más bien, las trágicas consecuencias que suceden cuando la criatura se rebela contra su creador y decide la criatura elegir
y decir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando nosotros nos alejamos de Él, que la Biblia describe en los tiempos lo que sucede cuando le damos la espalda a Dios, cuando Cristo dijo, separados de mí nada podemos hacer, empezamos a comprender la razón por la cual las tinieblas empiezan a ocupar más espacio. Y es importante recordar lo siguiente: entrar en la presencia de Dios, creer en el Evangelio, ser un discípulo de Cristo no nos garantiza que podamos comprender la mente infinita de nuestro Creador. Salomón lo dijo en Eclesiastés 11:5 de la siguiente forma: como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Este hombre, que fue descrito como el hombre con mayor sabiduría fuera de Cristo, obviamente, este hombre que le llegaban reyes de otros lugares para hacerle preguntas, él llega a una conclusión de que nosotros no conocemos la obra de Dios y la razón por la cual hace todas las cosas. Cuando empezamos a medio comprender algo, resulta ser que no sabemos como deberíamos de saber. Ahora, como ejemplo podemos encontrar, y algo que está muy de cerca en este tiempo, el sufrimiento de los justos. Personas que han tenido una vida como creyentes y de repente padecen la muerte de un familiar. Tengo muy de cerca un hermano que amamos, nuestra familia, con 40 años de matrimonio, un pastor ejemplar que con su testimonio ha ganado muchas almas y de la noche a la mañana pierde a su esposa. Tengo otro hermano en la fe que se encuentra en Cali con un niño menor de edad. Su esposa padeció cáncer y murió. Y empezamos a ver situaciones impactantes que nos tambalean y que nos llevan a un pensamiento en el cual no comprendemos por qué razón Dios permite que sucedan eventos donde nos impactamos, donde nos duele, en el cual no le encontramos sentido. Y es importante aclarar algo. No hay nada de malo en tener dudas. No hay nada de malo de preguntarle: oye Dios, no entendí, no entiendo, ayúdame más bien a comprender por qué situación pasa esto. Lo que hace la gran diferencia es la actitud con la cual tú te acercas a tu Creador. Si tú te acercas con una actitud en la que tú te sientes acreedor de pedirle explicaciones al Creador, estás equivocado. Pero si tú te acercas con una actitud de reverencia, de humildad, sabiendo que Él es Dios, que Él todo lo sabe, que todo lo comprende, que Él es perfecto y que aún así dudas, es una actitud muy favorable que te puede ayudar en un futuro tener respuestas. Es oportuno, con base en lo que acabamos de decir, leer lo que dice Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no solo son mayores en cantidad con relación a los seres humanos, sino que también son mayores en calidad. Estamos hablando de una mente infinita en comparación con nosotros que tenemos una mente finita. Podríamos leer de manera cairótica lo que dice Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado y no lo puedo alcanzar. Cuando el salmista está describiendo la omnipresencia y omnipotencia de Dios, llega a una conclusión sincera, genuina, que nosotros también deberíamos de llegar. Ese conocimiento de Dios, de una mente infinita, es tan grande, es tan maravilloso, es tan elevado, que yo debo aceptar que no lo puedo comprender.
que no tengo la capacidad mental, ni racional, ni intelectual para comprender un conocimiento tan infinito como lo es la mente de Dios. Y es también importante, sobre todo en este tiempo, que las tinieblas cada vez tienen mayor cabida, que nos sorprendemos con las situaciones, que nos duele las decisiones que están ejecutando los políticos, los líderes, que en vez de cuidar a la familia la están destruyendo. En todo este contexto es importante que tú conozcas los atributos de Dios y quién eres tú, y en función de eso puedas ubicarte en tiempo y espacio. Por ejemplo, Dios es siempre santo. Nosotros somos pecadores. Él es justo y nosotros cada día cometemos injusticias. Dios es omnisciente. Nosotros sabemos muy poco. Él es omnipresente y nosotros podemos estar en un solo lugar. Dios es todopoderoso. Nosotros somos débiles y frágiles. Dios es inmutable. Nosotros cambiamos constantemente. Dios es inerrante. Y nosotros, tú y yo, cometemos errores todos los días. Cuando nosotros comprendemos el Dios de la Biblia y las grandes diferencias que hay con nosotros como criaturas, empezamos a habitar con un comportamiento de humildad, y a pesar de que hay situaciones que nos cuesta comprender, que nos sorprenden, aún así respetamos a nuestro Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que trae el aumento de las tinieblas en este planeta que tú observas y yo también? Muy bien, si el creyente sufre y le cuesta asimilar en muchas ocasiones la voluntad de Dios, imagina al que no es creyente, al que no tiene una esperanza, al que no tiene una condición espiritual, que no tiene una relación con Dios. El que está confundido con el aumento de las tinieblas se confundirá aún más. El que está depresivo va a observar el suicidio como un acto de bondad. Y no estoy exagerando. El pervertido pues terminará degradado en una bestia. Y el que no tiene sentido de vida puede perderse en el valle de la anedonia. Y en todos estos escenarios que estamos observando, hay una voz que retumba y dice: tú eres luz. Somos la luz del mundo, de un mundo que se está llenando de tinieblas, y mientras más oscuridad exista, más la luz debe brillar. ¿Cómo intervenir? ¿Cómo aumentar nuestra confianza en Dios? ¿Cómo recordar cuál es nuestro rol, nuestra participación en todo este escenario? Lo primero que debemos de hacer es recordar la definición de la fe. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, comprende, la fe está íntimamente relacionada con el mundo invisible, con lo que no observamos. Hay cosas que no entiendo, pero aún así le creo a Dios. Es más, no necesito comprender las razones de Dios para confiar en Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo sé de Cristo es más importante que lo que no sé de Él. Lo que yo sé de Dios es más importante y sublime que lo que no sé de Él. Por ejemplo, a pesar de todo lo que está pasando, yo puedo estar seguro de algo. Dios me ama y nunca me abandonará. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice su palabra, y si yo practico la fe, yo me adueño de esa promesa.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo no sé por qué pasan las cosas. Hay situaciones que me tambalean y me duelen, pero algo sí sé. Sé que Dios está a mi favor y no en mi contra. ¿Cómo lo sé? Porque su palabra lo dice en Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Yo sé que la palabra de Dios es verdadera, yo sé que su corazón es amable y quiero decirte algo, quiero advertirte. Cada día vamos a presenciar mayores tinieblas. Cada día nos va a sorprender más cómo el mundo a lo que es bueno le empieza a llamar malo. Hace unas semanas atrás, aquí en Caracas, en una pizzería familiar, una pareja de homosexuales se puso a bailar y a besarse delante de todo el mundo. El vigilante los exhorta y le dice que este comportamiento no está permitido en este lugar. Esta situación fue publicada en una página de noticias con millones de seguidores en el Instagram. Para la sorpresa de la página, todos los comentarios eran felicitando al vigilante y apoyando al dueño de la pizzería porque estaban de acuerdo de que se respeta el derecho de admisión y que hay lugares para homosexuales y lugares para familiares donde tiene que haber una conducta que sobre todo cuide la integridad de los demás. ¿Cuál fue el resultado? Sancionaron al dueño de la pizzería, colocaron y tumbaron en las redes sociales los comentarios de una multitud que apoyó al vigilante y dijeron: no estamos de acuerdo con comentarios homofóbicos, retrógradas, etc. O sea, no es la opinión de todos, sino ahora es lo que la agenda globalista imponga. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Porque un maestro diga que el niño tiene pene y la niña tiene vagina es sacado del colegio y de la institución. Porque un hombre se atreva a decir que el hombre es hombre y la mujer es mujer, puede ser acusado de irritabilidad, de retrógrada o de una persona ofensiva. Estamos llegando a un punto en el cual a lo amargo le llamamos dulce, a lo dulce le llamamos amargo, y la Biblia dice que son tinieblas que empiezan a invadir el planeta Tierra, que empiezan a influenciar a las nuevas generaciones, que van por los niños, que van por los jóvenes, y en medio de todo ese escenario debemos recordar que somos luz, que debemos de actuar con sabiduría, que debemos de seguir exponiéndolo para la palabra y que nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que muchas veces no comprendemos el por qué Dios permite algunas cosas, pero a pesar de que no lo comprendamos, descansamos en Él. Eso se llama fe. Yo no necesito saber el detalle de Dios y sus razones para aún así creer en Él. Salmo 103, y con esto finalizamos. Versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Está la eternidad, luego está el tiempo. El tiempo tiene un fin y luego entramos nuevamente en la eternidad. Antes de que el tiempo fuese y hasta que el tiempo termine y entremos en eternidad con Dios, la misericordia de Dios está
presente. Hermano, yo sé que hay situaciones que no comprendemos. Yo sé que es doloroso muchas veces lo que presenciamos, pero recordemos que creemos en un Dios que es completamente distinto a lo que nosotros somos, que tiene una mente infinita, que es perfecto, que es omnisciente, que es omnipresente, que es todopoderoso, inmutable, inerrante, Dios de paz, Dios de amor, y que eso sea suficiente. Que la gracia y que la paz de Dios te acompañe.